Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una patología que todavía es un poquito desconocida y a veces de difícil diagnóstico. Se trata de la sensibilidad no celíaca al gluten. La celiaquía creo que ya todos la conocemos, pero sin embargo la sensibilidad no celíaca al gluten todavía está bastante infradiagnosticada y es bastante desconocida, sobre todo por la dificultad que tiene para su diagnóstico. ¿Esto por qué? Pues porque todavía no se ha encontrado un marcador concreto que nos diga si tienes esto, tienes sensibilidad no celíaca al gluten. Sería un poco por descarte el diagnóstico, así que primero vamos a repasar un poquito para poderlo entender qué es el gluten, cómo funciona la celiaquía y qué diferencias puede tener con la sensibilidad no celíaca al gluten, para tener cierta orientación. El gluten es una proteína que está presente en muchos cereales, principalmente en el trigo, en el centeno y en la cebada, que son los de consumo más habitual, pero también por supuesto en cualquiera de sus derivados, porque cada vez es más frecuente que oigamos hablar de otras harinas diferentes como la espelta, como el triticale, no sé, camut, se me van ocurriendo, ¿no? Que no son tan frecuentes, pero bueno, en tiendas especializadas se pueden encontrar y a veces podemos tener duda de si contienen gluten o no. También, por ejemplo, la avena no contiene gluten como tal, no es el mismo compuesto, sino que tiene otra proteína similar al gluten que en personas muy sensibles les puede afectar. Sin embargo, como tal, no podemos decir que la avena contenga gluten y es bastante bien tolerada por la mayoría de las personas que tienen celiaquía. Eso sí, es importante comprar avena certificada sin gluten porque se manipula en las mismas industrias muchas veces que otros cereales que sí contienen gluten y podría tener contaminación cruzada. De esa manera nos aseguramos de que no contiene esa cantidad de gluten que nos podría afectar. Este gluten es el desencadenante de una enfermedad autoinmune, la celiaquía, de manera que se ponen en marcha en el cuerpo de la persona sensible predispuesta genéticamente mecanismos de defensa frente a nuestro propio cuerpo que provocan principalmente, no es lo único, principalmente una atrofia de las microvellosidades intestinales, que es lo que recubre el intestino por dentro y donde se produce la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa? Que si se atrofian, desaparecen, la absorción de nutrientes disminuye. Imaginaros, tengo toda esta superficie para absorber nutrientes, con la celiaquía y el intestino dañado, tengo este poquito de superficie. Por eso, las personas que tienen celiaquía no diagnosticada y no tratada tienen muchos problemas digestivos y además extradigestivos, es decir, que ese déficit nutricional podría estar afectando también al funcionamiento de otros órganos o de otras partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo se diagnostica? Predisposición genética, anticuerpos inmunitarios y por supuesto daño en el intestino, en la mucosa intestinal. Con que aparezcan dos positivos ya casi podríamos tener el diagnóstico, quiero decir, dos de esos tres factores necesarios para diagnosticar la celiaquía. El tratamiento de la celiaquía sería la eliminación total y para siempre del gluten de la dieta, porque cualquier mínima cantidad puede desencadenar otra vez esos síntomas que ya hemos conseguido eliminar con una dieta adecuada. Ahora vamos a la sensibilidad no celíaca al gluten, es decir, mis pruebas de celiaquía son negativas, o al menos
Eso es lo que me ha dicho el médico, ¿no? No tengo celiaquía, pero sin embargo yo noto que cada vez que como algo con gluten, pues empiezo a tener síntomas. Sin embargo, si no lo como, esos síntomas a veces desaparecen. Es decir, tengo una sospecha, ¿no?, de celiaquía, pero me he hecho las pruebas y no hay celiaquía. ¿Qué ocurre? Que si esos síntomas son similares a los de la celiaquía, es decir, dificultad para la digestión, déficits nutricionales, empiezan vómitos, diarrea, inflamación abdominal, es decir, la clínica, los síntomas me dicen que tengo celiaquía, pero las pruebas analíticas me dicen que no. Pues actualmente se sabe que hay personas que sin esas características necesarias para el diagnóstico de celiaquía tienen los mismos síntomas, es decir, tienen una sensibilidad no celíaca al gluten. El tratamiento para la sensibilidad no celíaca al gluten es exactamente el mismo que para la celiaquía, es decir, la eliminación total del gluten de la dieta. Aunque es cierto que hay algunas personas que pueden tener cierta tolerancia, pero a cantidades mínimas de gluten, que podríamos decir que serían aquellas que vienen etiquetadas a veces como trazas, ¿no?, o una contaminación cruzada leve, por ejemplo, en casa. Es decir, a veces no es necesaria tanta precaución para prevenir las contaminaciones cruzadas en el caso de la sensibilidad no celíaca que en el caso de la celiaquía, pero la recomendación inicial sería exactamente la misma, un cambio dietético en el que se elimine absolutamente el gluten de la dieta y después se irá viendo si realmente se puede tener cierta tolerancia o no. ¿Pero cuándo? Después de recuperarse de todos los síntomas, es decir, de que sean ya inexistentes. En algunas ocasiones los síntomas de la celiaquía y de la sensibilidad celíaca no son digestivos. Puede estar asociado, por ejemplo, a dolores articulares, puede estar asociado a eczemas o alteraciones en la salud de la piel. Puede estar asociado, por ejemplo, a otras patologías como la fibromialgia. Es decir, a veces se complica mucho el diagnóstico porque igual yo no noto nada a nivel digestivo, como si yo tuviese una buena digestión, pero me duelen muchísimo las articulaciones sin una causa aparente. Y voy al reumatólogo y me dice que tengo todo bien. Pues algo no está funcionando bien realmente. Pues puedo sospechar fácilmente de que aparezca esa celiaquía en mi vida, ¿no? De manera que no solo los síntomas gastrointestinales me indican esa reacción contraria, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que no es exactamente así, al gluten, tanto en sensibilidad no celíaca como en celiaquía, sino que a veces, pues podemos sospechar que existe esa alteración por otras razones de otras patologías que no se encuentra causa justificada. Por ejemplo, la alteración digestiva en ambos casos puede alterar, como os he dicho, la absorción de nutrientes, puede favorecer defectos en el esmalte, puede favorecer roturas espontáneas. Estamos hablando ya de casos sin diagnosticar, pues que ya se van agravando, ¿no? Pero que es muy importante tener en cuenta que a veces, aunque no exista diagnóstico de celiaquía, existe algo parecido como la sensibilidad no celíaca al gluten que provoca síntomas prácticamente iguales. En el caso de buscar un diagnóstico de celiaquía, no se debe retirar el gluten de la dieta antes de realizar las pruebas. Por lo tanto, como partimos de una sospecha de celiaquía, en el caso de la sensibilidad no celíaca, tampoco lo retiramos. Hacemos las pruebas positivas, celiaquía, ya tenemos el diagnóstico. Negativas, nos queda la duda, no tenemos un diagnóstico certero. Eliminamos, en este caso, el gluten. Si se produce una mejora
de los síntomas, evidentemente estamos viendo una sensibilidad no celíaca al gluten. Reintroducimos, aumentan los síntomas, ya no hay duda. Tenemos que eliminar el gluten de la dieta, aunque no exista un diagnóstico de celiaquía. Creo que ya ha quedado bastante clara la diferencia entre una y otra. Así que espero que poco a poco la ciencia también vaya avanzando, busque un marcador de esa sensibilidad no celíaca al gluten, porque como os digo, existen muy poquitos diagnósticos, muchas veces son por descarte y a veces pues se tarda demasiado, ¿no?, en solucionar todos esos síntomas, en ser un poco certero, ¿no?, con el tratamiento. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.